La historia del chupacabras ha sido llevada al ridículo. Esto es una realidad. A día de hoy, la historia del chupacabras es una historia prácticamente cómica. La gente, en su ansia de generar beneficios a base de vender figuritas, recuerdos, llaveros u otra serie de cosas, han llevado esta historia hasta un punto en el cual se ha vuelto cómica. Hoy, en nuestra sección de leyendas, trataremos la historia original del chupacabras, pero no solo hablaremos de ella, también enfocaremos la leyenda desde un punto de vista histórico y social, que responderá muchas preguntas que de seguro nunca te habías hecho acerca de esta leyenda. Bienvenido a la sección de leyendas. Comenzamos. ¿Cuál es el origen del chupacabras? Esa es la primera pregunta que debemos hacernos si queremos comenzar nuestra investigación acerca de este famoso ser. El chupacabras aparece por primera vez, o al menos este es el primer registro que se tiene, en el año 1975 en Puerto Rico. Este primer caso del archiconocido chupacabras sería conocido como el vampiro de Moca. Se sabe que hay casos que no fueron registrados en años anteriores, pero el caso del vampiro de Moca es importante, ya que es el primero que se hace famoso y lo mejor, la mujer que vio a este extraño primer chupacabras, Madeleine Tolentino, nos da una descripción acerca de este ser, que no es muy diferente del vampiro clásico, una especie de murciélago. Este vampiro era un poco más feo y tenía espinas a lo largo del cuello y la espalda, pero nada alarmante. Se sabe que en febrero de ese mismo año una vaca había muerto en el barrio de la Cruz en Moca. Lo extraño en este caso es que la vaca tenía un orificio de 6 centímetros en el cuello. Puede hacer la prueba usted mismo. De hecho, coja una regla y vea lo que son 6 centímetros de diámetro. Ahora usted se estará imaginando una imagen horrorosa. Una vaca con una herida de 6 centímetros en el cuello, las entrañas del animal en el suelo. Pues no, la realidad es que en el suelo no había ni una gota de sangre, solo el cadáver del animal sin vida, pero ni rastro de sangre, algo impresionante si tenemos en cuenta el tamaño de la herida del cuello. En los días siguientes y durante todo el mes de marzo se sucedieron los ataques de este misterioso vampiro, pero es aquí cuando debemos hacer una pequeña pausa y debemos hablar de nuestro primer culpable, la prensa. La prensa trató todos los ataques como si fueran el mismo, lo cual no es cierto. Había animales que tenían heridas en el cuello, sí, pero también había otros que tenían esa misma herida en las patas traseras o los habían medio devorado. Eso sí, la constante era la sangre, que brillaba por su ausencia en todos los casos. Lo segundo, las cabras. Parece ser que este extraño animal críptico solo atacaba a las cabras, lo cual es falso. Gallinas, gatos, cabras, cerdos, bovinos, perros y la lista de animales diferentes sigue y sigue. Parece ser que el nombre de chupagallinas no tenía la misma pegada que el chupacabras por algún extraño motivo. Como podéis observar, la historia cambia bastante, de solo atacar a cabras en el cuello a atacar a todo tipo de animales en diferentes partes del cuerpo, e incluso semidevorar a algunos. La única constante era la falta de sangre en todos los cuerpos, como si algo se lo hubiera bebido. Es en este punto donde nuestra historia mejora, ya que los asustados habitantes de Moca decidieron pedir ayuda al Departamento de Vida Silvestre de los Estados Unidos, que al poco de iniciar una investigación afirmó que se trataba de varios ataques de cánidos. Los ataques de cánidos no tenían sentido. Ningún lobo o coyote mataría una cabra para beber solo la sangre, pero es en ese momento cuando las noticias en la prensa desaparecen. En aquel momento apareció un sospechoso muy particular. Digo sospechoso, pero deberíamos hablar de sospechosos, ya que se acusó de los ataques a los cuatreros. Los cuatreros son personas que se dedican al robo de ganado y mutilación de este, y esta práctica se había hecho muy popular en los estados centrales de los Estados Unidos durante los años de la aparición del chupacabras. Esta extraña profesión, si es que la podemos llamar así, combinada con el satanismo que sufrió el país durante la segunda mitad del siglo XX, parecían explicar el caso del chupacabras. Los campesinos, asustados, decidieron montar partidas de guardia nocturna, disparando a todo lo que se movía por las noches. Gracias a esto, los ataques fueron cesando, y para finales de 1975 los ataques eran muy esporádicos.
Con el paso de los días y semanas, los ataques se fueron separando más en el tiempo, pero nunca desaparecieron. Después de este pequeño periodo de paz vendría lo que nosotros llamaremos la fiebre del chupacabras. Es en el año 1995 cuando se inicia este periodo en la región de Canóvanas, en Puerto Rico. Los ataques habían vuelto, y esta vez eran brutales. En ese momento la gente ya no se acordaba de lo que había ocurrido en los años anteriores, pero fue en ese instante cuando volvieron a empezar, y esta vez eran mucho más fuertes. Estos nuevos ataques acababan con grupos de ganado completos, con una imagen del delito atroz. 40 o 60 reses en el suelo, muertas pero sin una gota de sangre. En esta ocasión, varios charlatanes hicieron su agosto, apareciendo en televisiones diciendo que habían visto ovnis en el cielo, que eran los extraterrestres, etc. La realidad es que los cadáveres tenían marcas más propias de un animal que de un ovni o de un rayo láser, pero esta gente se aprovechó de la situación. Es en este punto cuando aparece el término chupacabras. De estos extraños ataques, que llegaron a llamar la atención de la Guardia Nacional de los Estados Unidos, nace el término chupacabras. Unos pocos días más tarde, y con todo esto aún muy fresco, es cuando se produce el primer ataque del chupacabras en Genaro Calderón, Sinaloa, México. Es curioso que cuando la primera mujer que sufrió un ataque del famoso chupacabras, Tadea Ayala, describió los hechos, la gente pensó que había copiado las historias de Puerto Rico. Tomando el testimonio ofrecido por Tadea Ayala, se elaboró un primer dibujo del chupacabras, la imagen que tenemos todos en la cabeza cuando alguien nos habla acerca del chupacabras. Pero Tadea Ayala no fue la única que sufrió los ataques del chupacabras, ya que como en Puerto Rico, los ataques eran de una bestialidad enorme. Ese mismo año de 1996, en Jalisco, 2 mujeres más fueron atacadas por este extraño ser. La realidad es que estas 2 mujeres no sabían que les había atacado, pero cerca de la zona del ataque se encontraron 18 cabezas de ganado muertas. En la región de Guanajuato, solo en el mes de mayo, hubo un total de 43 ataques de chupacabras. Todos los ataques tenían el mismo patrón: brutalidad, animales muertos y mutilados y ni una gota de sangre en los cuerpos. Los ataques se sucedieron por todas las regiones del país americano. Sinaloa, Michoacán, Jalisco, en todas las regiones del país se registraban decenas de ataques de este extraño críptido. A finales del mes de mayo se contabilizaron un total de 700 borregos muertos, 104 cabras, 30 vacas, etc. Todo esto solo en el mes de mayo. Durante varios días los noticieros mexicanos le dedicaron varios minutos al chupacabras. No había periódico que no hablara de este extraño ser, pero de un día para otro esta fiebre por el chupacabras sencillamente desapareció. La pérdida de credibilidad del chupacabras fue brutal. ¿Por qué? El asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional. Una lluvia de asesinatos diarios, una crisis económica que acabó con la mitad de la industria nacional de México. Surge el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la Sierra de Chiapas. Surge el ERP en Guerrero. México, entre los años 1994 y 1996, estaba en una situación muy delicada. ¿Y el telediario hablaba del chupacabras? Había otros temas más interesantes de los que hablar en ese momento, y el chupacabras desapareció. Desde un punto de vista criptozoológico, la historia del chupacabras es muy interesante, ya que en pleno siglo XX aparece un ser de la nada, con todas las características de una criatura real, cuando la norma es que las historias acerca de críptidos tengan cientos o miles de años de antigüedad y estén incluidas en el folclore de la zona. Esto no ocurría con el chupacabras. Extrañamente, parece que después de estos hechos nos encontramos con un punto final a nuestra historia, ya que el chupacabras desaparece de los registros, pero ¿quién dijo que el chupacabras había desaparecido? En 2010 en Puebla, un total de 250 chivos muertos con las características ya mencionadas en este vídeo. En Chihuahua, en el 2018, 12 chivos muertos. En el ejido Lázaro Cárdenas, 6 vacas muertas. Y la lista de casos sigue y sigue. El chupacabras no desapareció nunca, y sus ataques se siguen produciendo a día de hoy por todo México. A pesar de esto, sí es cierto que en su momento el chupacabras fue utilizado para desviar la atención de la actualidad mexicana de los años 90. Hoy en día, si buscas información acerca del chupacabras en Google, encontrarás un sinfín de artículos científicos
intentando desmitificar al chupacabras. Esta es su historia, la original. Si te ha gustado este vídeo, te agradecería que me dejaras un like o un comentario, solo por todo el trabajo para traeros la historia original sin supuestos científicos ni gente conspiranoica. Si te gusta el contenido de mi canal, suscríbete, que no te voy a cobrar nada. Y si te gustan más historias así, te dejo en pantalla nuestra sección de leyendas, donde tratamos más historias de este estilo. Nosotros nos vemos el jueves de la semana que viene con más contenido histórico. Hasta la próxima.